¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es nuestro Padre de gloria? Padre de gloria quiere decir que de Él podemos obtener toda esa gloria que necesita nuestro carácter ser sustituida para parecernos a Él, porque para eso fuimos llamados. Entender que no hay otro propósito más alto que ser portadores de toda su gloria, de toda su naturaleza, de todo su carácter. Ese es el propósito más alto que tenemos, pero en la medida que le buscamos se nos va haciendo más claro, porque si somos sinceros delante del Señor, todavía no está esa convicción firme de querer obtener y ser portadores de toda su gloria. De lo contrario, otro estado en nuestro ser fuera ya. Es por eso que necesitamos caminar, porque en cada paso que damos tras Cristo Jesús, Él nos va librando de esos velos y nos va haciendo más entendidos y nos va mostrando la necesidad que tenemos de dar cada día un paso más, porque esto es un trabajo de todos los días. Lo importante es que debemos trabajar en buscar para ser portadores de toda su gloria. Este es el propósito más grande, así como hemos visto que el propósito más grande es el supremo llamamiento de ser perfeccionados, que entrar y vivir la vida del reino de Dios. Es lo mismo de decir que seamos portadores de toda su gloria, no solo parte de su gloria, sino estamos llamados a tener la plenitud, porque eso fue lo que compró Cristo en la cruz del Calvario. No solo un poco o solo parte de su gloria, sino que Él murió por nosotros para que nosotros tuviéramos ese camino libre para buscarle y tener toda su gloria. Esa es la convicción que debemos de tener, y si todavía no la tenemos, ese debería ser la prioridad de nuestra oración, la prioridad de estar buscándolo en su palabra, que tengamos el deseo de alcanzar todo aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Y en todo este proceso, porque es un proceso, y sabemos que el cristianismo es un proceso de transformación, y es un proceso de transformación de nuestro carácter. Entonces eso quiere decir que hay pasos, hay niveles de crecimiento en lo que vamos avanzando en un camino. Pero es importante que sepamos que debemos tener la convicción de alcanzar lo más alto, que es toda su gloria. Y cuando la palabra de Dios nos habla de la gloria, porque vamos a hablar en esta senda el día de hoy de ser portadores de su gloria, ¿verdad? Hemos hablado de entrar al reino de Dios, del supremo llamamiento, la visión de la cruz. Son sendas diferentes que nos llevan al mismo punto. Amén. A la casa de nuestro Padre Celestial, a portar toda la naturaleza. Entonces, cuando la palabra nos habla de su gloria y nos da esa promesa de ser portadores de su plenitud, de su gloria, también nos habla del cómo poderlo alcanzar. Entonces, vamos a ver hoy dos citas importantes y pues de ahí se va a derivar el tema, y vamos a ir a Ageo 2:9. El profeta Ageo en este tiempo le estaba dando pues una profecía al pueblo de Judá respecto a la casa del Señor, y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para redarguirnos. Entonces, así como las profecías pues tienen un cumplimiento natural y muchas veces en varias ocasiones, lo importante es ver cómo se cumple esa profecía en mi vida, cómo el Espíritu Santo va a obrar esa palabra para buscarle a Él, ¿verdad? Entonces en Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando está hablando aquí de esta casa, pues en la profecía en lo natural pues estaba hablando del templo en ese momento, de la casa de Dios, pero para nosotros está hablando de esta casa, porque según su palabra nosotros somos casa de Dios. Su palabra dice en Hebreos 3:6, no lo vamos a ver ahorita, sino vamos a dejar esta cita en pantalla, pero dice que pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice. Entonces nosotros somos casa del Señor. En otra cita por ahí dice que debemos ser edificados, en 1 Pedro 2:5, como casa espiritual. Entonces, por lo tanto, esta palabra que dice la gloria postrera de esta casa será mayor, y esa palabra mayor significa algo excesivo, lo más grande.
O sea, nos está hablando que la gloria postrera de nuestro ser va a ser mayor a la primera. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Así como cuando nos dice, sed perfectos como yo soy perfecto, pues aquí nos está diciendo que vamos a alcanzar esa gloria. Claro, entre el dicho y hecho hay algo que recorrer y algo que trabajar. Pero después dice algo aquí, dice, y daré paz en este lugar. Y vaya, si la paz no es parte de vivir una vida del reino de Dios. Todos sabemos que el reino de Dios, ¿qué es? Es una vida de justicia, paz y gozo. Al tener en nuestro ser toda la plenitud de la gloria de Dios, vamos alcanzando a vivir plenamente también la vida del reino. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de lo que estemos viviendo, que a pesar de la circunstancia que estemos pasando, tengamos el gozo del Señor y tengamos su justicia, que podamos estar haciendo su voluntad, levantando el nombre de Cristo sin importar lo que esté pasando. Amén. Ahora, para que esta palabra tenga cumplimiento y no solo sea un dicho, pues aquí es donde la palabra se une con la otra cita, que es 2 Corintios 3:18. Entonces, para que esto tenga cumplimiento, vamos a ir a 2 Corintios 3:18, y aquí nos dice, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? ¿A quiénes nos está hablando el Señor acá? A todos nosotros, mirando cara a cara, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto implica un proceso de transformación, porque dice, somos transformados de gloria en gloria, hasta alcanzar la plenitud de la gloria de Dios, la plenitud de su carácter o su imagen, porque su imagen está hablando también de su nombre, de su carácter y de su gloria. Pero ¿qué debemos hacer? Y aquí es donde viene la implicación de algo que debemos hacer todos los días. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y vaya, si no, su palabra viene a ser como un espejo para nosotros, en donde vemos aquello que es contrario al Señor y aquello que necesitamos del Señor. Así como si se recuerdan de las jornadas del pueblo de Israel, cuando iban por el desierto, en cada lugar había algo de lo cual ser sanados y liberados, pero también había algo de lo cual tenían que ellos ser formados de la gloria de Dios, de su carácter y de su naturaleza. Es por eso que si estamos dispuestos a buscarle todos los días, en una vida de oración, en una vida de escudriñar su palabra, entonces su palabra va a venir a ser como un espejo a nosotros. Nosotros vamos a ver la gloria del Señor que se tiene que formar en nosotros, y vamos a ver aquello que es contrario a Dios, que debe ser depurado, sanado y liberado de nuestro ser. Entonces esa es la implicación. Amén. En otras versiones esa palabra dice, ya sin el velo que nos cubría, somos como un espejo que refleja. O sea que en este proceso se convierte también en un proceso de ser sanados de toda ceguera espiritual, porque en cada paso que damos se nos va quitando un velo. Y eso que somos sanados en esa parte del proceso nos permite ver qué le debemos entregar al Señor de nuestro carácter que es contrario a Él. Y si salimos vencedores en esa parte, nuevamente el Señor nos vuelve a limpiar un poco más, a quitar esa ceguera espiritual, a darnos un poco más de entendimiento. Y así va el proceso. Y así es como vamos transformados de gloria en gloria a la imagen de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un proceso de restauración, es un proceso de depuración. Depurar todas esas tendencias, todos esos malos pensamientos, toda esa codicia que hay en nuestro corazón, todo ese orgullo, todo ese engaño. Y vaya, si no, la palabra nos habla de tanto que hay en nuestro corazón. Dice en Jeremías que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, pero todavía no lo podemos ver del todo. Pero para eso debemos acudir, trabajar, a buscar de nuestro Señor en oración, en su palabra, para que Él nos vaya mostrando ese engaño, esa perversidad, y se la podamos rendir a Él. Para esto nos llamó el Señor. Pero sería solo religiosidad decir que la gloria postrera va a ser mayor si no nos dedicamos a vivir
a buscar ser transformados de gloria en gloria. Así como muchas veces decimos que nosotros somos linaje escogido, nación santa, por don y por fe lo podemos decir, pero eso no va a tener cumplimiento en nuestro ser como crecimiento si no le estamos buscando todos los días, si no tenemos la convicción de buscarle, si no tenemos la convicción de ese llamado que nos ha hecho el Señor, que es ese llamado más alto. Ser depurados de ese orgullo, de esa codicia. Y vayamos a ver lo que dice Isaías 43:7 respecto a esto. Todos los llamados de mi nombre, y aquí viene otra vez el quiénes, todos, quienes hemos sido llamados de su nombre para portarlo plenamente, todos nosotros, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto se parece mucho a lo que dice en Efesios, que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Pero viendo ahorita en este versículo de la palabra, por la senda de la gloria del Señor, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No para buscar otro tipo de glorias en esta tierra. Pero ¿por qué las seguimos buscando y no buscando más el reino de Dios, de su gloria y de su naturaleza? Es porque todavía no tenemos esa renovación en nuestra mente, es porque todavía no tenemos esa disposición de prepararnos, de pedirle sabiduría, de ser llenos del conocimiento de Dios para poder estar firmes en su palabra. Hay una versión que es la Dios habla hoy, que dice: a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Entonces debemos entender que fuimos creados, fuimos formados y fuimos hechos por Dios para aportar la plenitud de su gloria. ¿Y qué es gloria? Pues hemos visto, ya todos sabemos que en el hebreo es esa gloria kabod, y esa gloria kabod dentro de sus significados es esplendor, honor, majestad, dice noble, poder, riqueza, pero nos está hablando de las riquezas de su gloria, o sea, las riquezas de su carácter. Entonces, en otras palabras, nos está hablando del carácter de Cristo, de su amor, de su bondad, de su templanza, de ese carácter perdonador que tanto necesitamos. De eso nos está hablando la gloria kabod, de su carácter. Y es este esplendor el cual se va a manifestar en aquel día. ¿En qué día? El día del arrebatamiento. Ahí se va a manifestar qué tanto fuimos transformados de gloria en gloria. ¿Recuerdan la cita? Vamos a leer esta cita en 1 Corintios 15:41. Porque depende qué tanto estemos aprovechando el tiempo en esta tierra, en los 20, 40, 60, 80 años que tengamos, lo que transformemos en nuestro ser, en nuestro corazón, y sea puesta la gloria de Dios, eso se va a evidenciar, o sea, se va a ver visible. Ese esplendor se va a notar en aquel día. Ahorita no lo vemos y puede que tengamos sorpresas. Puede que nosotros pensemos que vamos un poco más cuando no, o puede que no y tengamos un poco más, pero eso se va a hacer visible hasta ese día. Y hablando de esta gloria, de este resplandor del carácter de Cristo, dice en 1 Corintios 15:41, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, si somos transformados desde el día 1 que recibimos la primera porción, esa semilla de Cristo en nosotros, que es parte de su carácter de gloria, y empezamos a ser transformados, haciendo el ejemplo acá, como las estrellas, porque dice que las estrellas son diferentes de una en gloria. Y así es este proceso. Y aquí se está clasificando en 3 niveles, en 3 etapas que en muchas otras enseñanzas hemos visto esos 3 niveles. Luego pasamos a ese nivel del lugar santo, a esa gloria de luna. Pero ahí también todo es igual, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. Entonces, ¿qué tanto vivamos la cita que vimos de 2 Corintios 3:18? Así va a ser lo que avancemos y seamos transformados. Pero su voluntad
es que no nos quedemos a medias del camino. La voluntad del Señor no era que el pueblo de Israel que salió de Egipto se haya quedado postrado en el desierto. La voluntad de Dios y la promesa era que entraran a esa tierra buena, ancha, que fluía leche y miel, no que se quedaran en el desierto. Así para nosotros es que seamos no solo portadores de parte de su gloria y que nos quedemos con una gloria de estrella o con una gloria de luna. Su voluntad es que entremos y lleguemos hasta el final de la carrera y tengamos la gloria del sol de justicia. Y esa justicia es que aprendamos a hacer su voluntad en todo tiempo, en toda circunstancia, a pesar de enfermedades, a pesar de escaseces, a pesar de problemas, a pesar de todo tipo de circunstancia difícil que pueda haber. Por eso David decía que a pesar que anduviera en valle de sombra y de muerte, no temeré, dice. Y cuántas veces la palabra de Dios nos dice: no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Al final es la obra de su Espíritu, no nosotros. Pero sí debemos tener la convicción para disponernos todos los días para poder alcanzar esto. Porque si no disponemos, si no tenemos esa convicción, nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que no alcanzaron la promesa. Y en este caso es tener la plenitud de su gloria, esa gloria mayor, es ese tiempo postrer, que la tengamos formada plenamente en todo nuestro ser. Para este nivel nos llamó Dios, y para esto fue que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, para que fuéramos coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? No hay una herencia más alta que su gloria. Esta es la herencia que todos tenemos. No tanto una herencia material, familiar. Esta es la herencia a la cual Dios nos llamó y por la cual Cristo vino, para que fuéramos coherederos, porque ya Cristo tiene esa gloria, porque dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y no solo a Él se le dio esa corona, como dice Pablo, y no solo le esperaba a Pablo, sino a todos nosotros, los que estamos dispuestos y buscando primeramente ser portadores de toda su gloria. Entonces, como cristianos debemos tener el conocimiento, el entendimiento y la convicción de que Dios quiere darnos su gloria como herencia, y esa herencia permanece por las eternidades. Vamos a ver en su palabra Efesios 1 del 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí está hablando Pablo cuando supo que la iglesia de Éfeso ya creía en Cristo. Y en el versículo siguiente dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Por eso es necesario que en nosotros se nos abra los ojos, es el entendimiento, que seamos alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. Esto también es un proceso. Y cuáles las riquezas de su gloria, y qué dice, de su herencia de los santos. Esas son las verdaderas riquezas que tenemos como herencia, las riquezas de su gloria. Pero para eso nuestros ojos deben ser alumbrados, para tener entendimiento, dice aquí la palabra, para que sepamos cuál es esa esperanza. Todos nosotros, para poder ser transformados de su gloria, necesitamos ser sabios y entendidos de qué son estas riquezas y cómo las alcanzamos o qué implica para alcanzarlas. Amén. Entonces, esto quiere decir que hay una serie de escalones, una serie de niveles, porque si somos transformados de gloria en gloria, esto quiere decir que hay varios niveles y varios escalones que debemos dar, y en cada escalón necesitamos ser alumbrados nuestro entendimiento. En cada escalón, por eso es que es algo de todos los días que debemos buscar y pedirle al Señor que alumbre nuestro entendimiento, que nos siga sanando de toda ceguera espiritual, que nos dé sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque solo con sabiduría e inteligencia espiritual vamos a podernos ver en la palabra como un espejo, para entonces poder rendirle todo nuestro ser al Señor y todo aquello que es contrario a Él. Amén. Y esto, como todos sabemos, no viene desde el huerto.
Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían la gloria de Dios, ellos eran seres de luz, ellos tenían ese esplendor, pero esa gloria se perdió. Y vamos a recordar esa palabra. Yo sé que en muchas ocasiones la hemos leído, pero vamos a verlo ahora por el lado de la senda de la gloria del Señor. Y en Génesis 1:26 creo que es, ¿verdad? Entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero cuando el hombre fue creado ¿cómo? A su imagen, a su carácter. O sea, tenía la gloria del Señor, pero esa gloria se perdió y todos sabemos la historia. Y eso está ya más adelantito en Génesis capítulo 3, versículo 7. Cuando el hombre fue destituido, le fue quitado, fueron despojados de la gloria con la cual estaban vestidos. Porque entonces dice acá, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, está hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Fue en ese momento que fueron despojados de la gloria del Señor y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esa palabra desnudos es vergüenza. Y vaya, si no, esto aplica para nosotros. Que vamos, ese proceso de transformación de gloria en gloria es un proceso de ir renovando las vestiduras de lino fino en nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros traemos delante del Señor toda esta desnudez, toda esta vergüenza, todos estos malos pensamientos. Y vaya, si no, cuando leemos la palabra y la palabra nos confronta, no nos da vergüenza de los malos pensamientos que aún salen de nosotros, de las perversidades, de las inmundicias, de la insensatez, de la envidia, de la violencia, de la ira. Esa vergüenza que sale de nosotros es evidencia de la desnudez, pero es también evidencia también de que necesitamos ser portadores de su gloria, de esas vestiduras de su gloria, ser llenos de su naturaleza. Amén. Eso es lo que nos habla también Romanos 3:23 en su palabra, porque ese es el estado de todos nosotros. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, todo aquello que se perdió en el huerto, toda esa gloria de la cual fueron despojados, ahora por medio de Cristo Jesús, gratuitamente dice, porque Cristo Jesús ahora vino a dejar un camino de sangre, porque por su sangre, por el fuego de su espíritu y por las aguas de su palabra, esa gloria puede ser restituida en nosotros, en todo nuestro ser. O sea, gracias a Cristo Jesús, que decimos que es el segundo Adán, no solamente murió para que fuésemos salvos de la paga del pecado, de esa condenación en el infierno, sino vino a morir para que nosotros podamos tener acceso a toda la plenitud de su gloria, a toda la plenitud de su carácter, para que podamos tener, para que podamos portar en aquel día y esté en nuestras frentes el nombre de Cristo y el nombre del Padre, para portarlo eternamente, así como Jesús, porque somos coherederos con Él. En Romanos, vamos a irnos 5 capítulos más adelante, en Romanos 8:17, aquí nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quiénes somos hijos acá? Todos nosotros. Pero estamos llamados a ser herederos de Dios y coherederos con lo que Cristo Jesús alcanzó, y es la gloria. Pero veamos cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, dice. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento, dice. También debemos despojarnos de ese orgullo, despojarnos de esa pereza espiritual, despojarnos de todas esas cosas que están impidiendo
que busquemos esa herencia, que es sobre toda herencia, que es la gloria de Dios. En Tesalonicenses 2:14 también nos habla también que somos llamados a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para esto la palabra nos sigue insistiendo en que este llamado más alto es para tener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para esto nos llamó, para esto leímos que fuimos creados y fuimos formados, para tener la oportunidad de ser transformados al carácter de Cristo, a su gloria. Este es un proceso que se da paso a paso. Para eso vino Cristo Jesús, no solo para que no nos perdiéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Esta es la vida eterna que Dios nos quiere dar por medio de Cristo Jesús, tener su gloria. Esta vida eterna es esa vida Zoé, es la naturaleza de Cristo. Y para eso vino Cristo Jesús. Y desde que recibimos al Señor en nuestro corazón el primer día, cuando venimos a Él, ahí es donde les decía que recibimos esa primera porción de esa medida de su gloria. Porque es una medida. Todo es por medidas. ¿Y a qué medida tenemos que llegar? A la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Esa es la medida completa de la gloria. Pero vamos siendo transformados, en otras palabras, de medida en medida, de gloria en gloria, hasta obtener la plenitud de su gloria, tal como lo leíamos en Isaías y como lo vamos a hacer ahorita en 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A causa de toda esa maldad que hay en nuestro corazón, estamos siendo llamados a tener la naturaleza, a ser portadores de su gloria, a tener la plenitud de su carácter. Pero esto es algo que se nos debe abrir el entendimiento y le debemos pedir al Señor que ponga en nosotros esa convicción. Es por eso que si solo venimos a la iglesia, si solo oramos de vez en cuando, lo que le debemos pedir al Señor es que produzca en nosotros ese deseo, que ponga en nosotros esa convicción. Orar para que en nosotros sea puesto el deseo y el querer hacer su voluntad, porque su voluntad es que tengamos y heredemos la plenitud de su gloria. Su voluntad es que seamos sanos de todo aquello que es contrario a Dios que hay en nuestro corazón. Su voluntad es que seamos plenamente limpios, santos, sin mancha, para que un día podamos ser la esposa del Cordero, para que un día tengamos esas vestiduras de gloria plena, que son las vestiduras de lino fino, porque dice limpio y resplandeciente. Son las vestiduras, porque hay diferentes tipos de vestiduras. Están las vestiduras de salvación que obtenemos en el día 1 cuando venimos al Señor, y aún esas vestiduras de salvación van aumentando de gloria en gloria, en ese resplandor. Pero Cristo nos ha llamado a ser portadores y tener las vestiduras de lino fino de su gloria, amén. Esta mayor gloria postrer. Por eso es de que si ahora recordamos la cita de Ageo 2:9, dice que la gloria postrer será mayor que la primer. Y eso aplica no solo para el día 1, sino aplica a hoy. La gloria de mañana debería de ser mayor a la del día anterior. ¿Para qué? Para que un día tengamos esa mayor, esa más grande que dice su palabra. Entonces debemos, hermanos, anhelar esa plenitud de la gloria de Dios para poderlo honrar a Él plenamente por la eternidad, porque esa es la gloria que vamos a aportar eternamente. Si recibimos esa gloria como herencia, vamos a recibir un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre que se dobla toda rodilla en el cielo, debajo del cielo. Y aquí está en juego nuestra eternidad, porque esta gloria la vamos a aportar toda la eternidad para servir con Cristo. No va a ser lo mismo si solo alcanzamos parte de su gloria. De hecho, no va a ser ni siquiera la misma morada donde vamos a estar. Pero si queremos estar en ese monte santo celestial, en esa nueva Jerusalén, en la casa de nuestro Padre, tenemos que alcanzar la gloria del sol de justicia, la plenitud de su gloria, para poder ser la ayuda idónea de Cristo. Pero ayuda idónea ¿en qué? Para gobernar sobre las eternidades y sobre las creaciones de Dios, que hemos visto en otras enseñanzas.
pero en nosotros se tiene que formar esa convicción. Y ya para ir terminando, vamos a leer Efesios 3 del versículo 16 al 19. El 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Pero debemos ser entendidos para ser, dice, plenamente capaces. No solo capaces en parte, sino ser plenamente capaces de comprender cuál es la anchura de su gloria, cuál es la longitud de su gloria, la profundidad y la altura de su naturaleza, porque ahí están escondidas todas esas riquezas. Pero debemos de tener la disposición, debemos de salir de todo acomodamiento, debemos pedirle al Señor que muestre todo aquello que está estorbando, aquello por lo cual no estamos buscando fervientemente con un fuego vivo el nombre del Señor. Y eso es lo que vamos a orar el día de hoy. Eso es lo que el Espíritu Santo va a ministrar a nuestras vidas, y vamos a ponerle delante de Él y le vamos a suplicar que quite de nosotros todo aquello que está estorbando, el que podamos ser capaces de entender, capaces de comprender y tener esa sabiduría y ese entendimiento espiritual, porque eso es lo único que nos va a hacer ser transformados, llevarnos a escudriñar su palabra, llevarnos a ese lugar secreto para orar, para tener una vida de oración. Es que entendamos qué es lo que está en juego, y está en juego es eso más grande, que es la herencia de su gloria. Es algo de vida o muerte, pero no lo comprendemos del todo aún. Pero conforme vamos entendiendo que es algo de vida o muerte, entonces vamos a dejar de estar buscando glorias materiales, glorias naturales, por buscar su gloria plena en nosotros. Vamos a dejar de perder el tiempo, por decirlo así, en cosas vanas, en cosas ociosas, porque vamos a ser capaces de entender que este es el llamado más alto que nos ha hecho Dios, el ser portadores de su gloria, portadores de su naturaleza. Y vamos a leer esta última cita en Filipenses 2 del versículo 9 al 11, hablando de Cristo Jesús. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Y a Cristo Jesús se le dio un nombre que era sobre todo nombre, y ese nombre, ese carácter, ese también lo podemos heredar nosotros. El mismo nombre que alcanzó nuestro Señor Jesucristo lo podemos alcanzar nosotros. Para eso nos creó y nos llamó. Pero debemos recibir ese fuego vivo que nos haga levantarnos de donde estamos, levantarnos de toda pereza, de todo acomodamiento, para buscar para que ese nombre, que es sobre todo nombre, se siga formando día con día en nuestro corazón. Entonces, hermanos, yo los invito a que nos pongamos de pie, que nos olvidemos de todo lo que quedó atrás, y que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que le rindamos de todo corazón todo aquello que consciente o inconscientemente pueda estar estorbando, que busquemos y que tengamos esa convicción, que podamos comprender plenamente a qué nos está llamando Dios, cuál es esa herencia de su gloria, para que nos muestre esas riquezas de pleno entendimiento de su carácter, de su naturaleza. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque reconocemos, Padre, todo eso que hay en nuestro corazón que es contrario a ti. Y eso produce gratitud, porque entonces tenemos la oportunidad de venir a entregarlo delante de ti y a suplicarte que nos perdones, y que no solo nos perdones, sino nos limpies, nos restaures, nos depures de toda esa naturaleza pecaminosa que venimos heredando desde Adán.
para que sea restituida, para que sea sustituida por la gloria de Dios, por tu naturaleza, Padre. Hoy, Padre, clamamos para que tu Espíritu Santo ministre el corazón de cada uno de los que estamos acá y nuestras familias. Padre amado, hoy clamamos, Padre, ser llenos del pleno entendimiento, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que se afirme esa convicción, Padre, que necesitamos tener de buscarte, de buscar tu rostro, de doblar nuestra rodilla, de humillarnos delante de ti, Señor. Hoy clamamos, Padre, para que produzcas en nosotros ese querer y hacer de tu buena voluntad. Hoy clamamos, Padre, que pongas en nosotros esa convicción, Padre, de buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, de buscar primeramente tu reino antes de buscar otras cosas naturales. Padre, y no solo tú eres tan bueno, Padre, que buscando primeramente el reino de Dios y tu justicia, tú añades todas esas demás cosas que necesitamos. Padre, produce en nosotros hambre de tu voluntad, hambre de tu carácter. Padre, y hoy te rendimos nuestro corazón, hoy te rendimos nuestra mente y te suplicamos, Padre, que renueves nuestra mente, renueves nuestros pensamientos. Nuestra mente sea alineada a la mente de Cristo. Nuestros pensamientos sean alineados a los pensamientos de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que seamos liberados, que seamos sanados de todo aquello que está estorbando, que seamos sanados y liberados de toda pereza espiritual, de todo adormecimiento, Padre. Hoy te suplicamos, Padre, que necesitamos, Padre, de la sangre de Cristo operando en nuestro ser para ser limpios, para ser lavados, liberados y restaurados, Padre. En el nombre de Jesús, todo lazo, toda red, toda cadena que el enemigo, Padre, nos esté teniendo aprisionados, hoy venga a ser quitada de nuestro ser en el nombre de Jesús, para poder buscarte, para poder verte. Padre, en el nombre de Jesús, recibamos sanidad de toda ceguera espiritual. Recibamos sanidad de toda cojera espiritual, Padre. Ayúdanos a correr esta carrera, Padre, pero de tal forma que la terminemos, Señor. Despierta nuestro espíritu, levántanos, Señor. Toda área cautiva en nuestra alma, Padre, sea sanada, Padre. Todo aquello que está estorbando en nuestra alma, Padre, toda aquella herida que no ha sido sanada, Padre, todo ese rechazo hoy lo venimos a entregar delante de ti, Señor. Hoy clamamos que tu Espíritu Santo, Padre, ministre con ese fuego que quema toda raíz de amargura, toda raíz de falta de perdón, que queme y saque todo rechazo, toda traición, todo aquello que de alguna manera está estorbando que podamos caminar y recorrer esta carrera para ser portadores de tu gloria, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos en todo y por todo, Padre bendito. Y hoy confesamos delante de ti, Señor, que somos pecadores, que tenemos tendencias pecaminosas, que tenemos naturaleza que es contraria a Cristo. Pero Cristo venció por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo compró esa libertad, esa sanidad y esa restauración para nuestra vida, para que su naturaleza sea formada en nosotros, para que su carácter sea formado en nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. A ti te damos gloria, Padre. A ti te damos gloria, Señor Jesús.